En nuestro país, como en muchos otros países de América Latina, nuestros políticos, o parte de ellos, tienen la muy mala costumbre de que les encanta la democracia, pero solo cuando ellos ganan. ¿Cuáles son los capítulos que se vienen en el Partido Liberal Radical Auténtico en el marco de la crisis que actualmente atraviesa? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva emisión de Fuego Cruzado. ¿Qué tal, Augusto? ¿Cómo estás? Bien. Buen martes para ti, Igualmente. para nuestra teleaudiencia. Ya avanzamos hoy con un tema que es fundamental en términos de importancia política, ¿no? Se trata de uno de los partidos que no puede dejar de ser altísimamente protagónico, tanto en las municipales como en las nacionales próximas. Asimismo, y en un sistema de partido es fundamental que estos funcionen de la mejor manera posible por el bien de la democracia. Vamos al reconocimiento de campo. El PLRA continúa en la búsqueda de la pluralidad y el equilibrio de la conducción política del nuevo directorio. Al menos con esta intención pretenderán concretar la sesión mañana, siempre y cuando el presidente del partido, Efraín Alegre, un líder sin mayoría, no frene el inevitable proceso de renovación de autoridades ampliamente opositoras. Alegre debe aceptar que los electores liberales han decidido con su voto y tendrá que conducir el partido con referentes de diferentes sectores del PLRA. Bueno, reiterando que es de esperar que el Partido Liberal Radical Auténtico alcance su punto de equilibrio en breve, porque duele a los procesos democráticos las fracturas y las crisis que viven sus agrupaciones. Es así. Para hablar de este tema, hoy invitamos al siguiente protagonista de la política nacional y de la política del PLRA en particular. Carlos Silva, licenciado en Administración de Empresas y Administración Agraria, con especialización en didáctica universitaria, militante desde muy joven en el Partido Liberal. En el 2015 fue candidato a intendente de Pilar. Un año después, electo miembro del directorio de su partido y diputado nacional desde el 2018. Diputado Silva, ¿cómo le va? Muy buenas noches, gracias por venir, ¿sí? Muy buenas noches, Augusto, Benjamín. Bueno, primeramente quisiera permitirme enviar un gran saludo a mi señora madre, Irma, que hoy está de cumpleaños. Y bueno, y a ustedes también por el espacio nuevamente. Sí, si no estábamos con las restricciones de la pandemia, estábamos comiendo un pescado en Pilar, entonces. Me parecería excelente. Hacemos, llegará el momento. Él está prometiendo un Surubí desde hace 3 años por Dicho hacíamos, sea de paso que mi madre hace un exquisito subir a la bandeja. Pero eso solamente uno averigua estando allí, ¿verdad? Es cierto. Si no, es propaganda. Carlos, con respecto a la situación del PLRA, ¿qué pasó? Primera sesión ya hubo dificultades, convoca al presidente del partido, desconvoca. Esto generó mucho malestar entre los dirigentes, miembros electos para el directorio. Contanos ¿en qué capítulo de la historia de la crisis en el PLRA estamos? Lastimosamente, el día miércoles pasado, el presidente reelecto del partido había convocado para el viernes pasado a las 18 horas a la primera sesión del directorio con un orden del día en donde decía que la modalidad iba a ser virtual. En ese sentido, varios miembros del directorio han manifestado, nota mediante, la intención de que la modalidad sea mixta, es decir, permitirle a todos los que quieran asistir de manera presencial que puedan asistir al directorio y los que deseen de manera virtual que así lo asistan, ¿verdad? El presidente del partido evidentemente pensó de que tenía una mayoría ficticia para conformar la mesa directiva, todas las secretarías y direcciones del partido que tiene en su organigrama, y se da cuenta el viernes pasado el mediodía que la mayoría no estaba de su lado. Entonces desconvoca 3 horas antes de la sesión ordinaria y ya estaban en la capital varios miembros del directorio de todo el interior de la República haciendo ese esfuerzo, ese gasto, y se encontraban demasiado molestos por esa descortesía del presidente del partido.
y bueno, y convoca a una sesión para el día de mañana a las 18 horas. Esa actitud, digamos, de plantear, no, mejor nomás estamos allí en vez de que sea por Zoom, es también de alguna manera una actitud de desconfianza, tengo entendido. Sí, en realidad hubieron experiencias bastante negativas respecto al manejo de la sala virtual, cuando no se permite de repente a algún miembro del directorio que pueda acceder cuando hay algún tema candente que se tenga que votar. Entonces por eso prefirieron la mayoría, por lo menos en esta primera sesión, estar presente. Y en la desconvocatoria el presidente del partido lastimosamente miente diciendo de que la nota refería a la intención de que la modalidad sea solamente presencial. En realidad la modalidad que se solicitó fue mixta. Pero es la excusa justamente porque se encontró de que no iba a tener una mayoría afín a sus intenciones, porque la mayoría que hoy se conforma en el directorio partidario no es una mayoría de un sector. Hay 2 o 3 sectores que han llegado a un acuerdo de buscar la pluralidad y el equilibrio en la conducción política del Partido Liberal para reformar el partido, reestructurar el partido y que el partido también sea útil a los candidatos a intendentes y concejales que tiene el partido, las alianzas electorales en toda la República. Entonces ese es el motivo por el cual él desconvoca. No sé, creemos nosotros de que sus intenciones serían tener un copamiento o no sé cuál sería la intención, ¿verdad? Porque si el bloque mayoritario dice no al copamiento, sí a la pluralidad, es decir, de que también darle espacios al oficialismo partidario, me parece que no tendría que haber ningún inconveniente, inclusive tendríamos que hablar de un consenso, dar la vuelta a la página a la interna partidaria y empezar a debatir los temas nacionales, que es lo que verdaderamente se necesita en el partido, y buscar esa unidad pragmática que todas las bases y candidatos están solicitando, ¿verdad? Hay un viejo dicho según el cual, no es de las ciencias políticas, pero sí es de la vida, de que la cabra siempre tira al monte. Tira al monte. Y la pregunta es descortesía nomás? Porque si uno se fija en los antecedentes, cuando ganó la primera elección en 2016, ¿verdad?, la presidencia del PLRA, procedió de una manera similar, aunque entonces con mayoría propia. Ahora, a pesar de que no tienen la mayoría, estando en minoría, procede de manera arbitraria. ¿A dónde va, o cómo crees vos que va a continuar esta cuestión? Dije yo descortesía de una manera más elegante, muy ¿verdad? elegante. Pero realmente fue algo que molestó bastante a miembros del directorio que vinieron del interior. ¿Y cómo va a continuar? Y el día de mañana se va a reunir el directorio partidario, espacios relevantes, por supuesto, que van a ser ocupados por el bloque aliado. Recordemos de que no es solamente un solo movimiento político que está en ese bloque, sino que además de bloques aliados, también están miembros del directorio que acompañaron el proyecto político del presidente del partido. Es decir, de que estamos creciendo con la intención de buscar esa pluralidad, ese equilibrio y de superar esa disputa personal que se lleva en el partido por parte de la cúpula partidaria. Entonces, eso el presidente del partido debe entender. No se viene con revanchismo, sino que se viene con la intención de que el presidente del partido sea el presidente de todos los liberales, no el presidente de un solo movimiento, de un solo sector. Ya no se admite un manejo discrecional del directorio. Hay demasiadas cosas por tratar en el directorio para que el directorio partidario pueda ser útil a los candidatos que van a pugnar por las elecciones municipales y no que sea un salvavidas de plomo. Existen cuestiones internas, por sobre todas las cosas, la financiera que solucionar, y también tenemos que cambiar el rostro o la imagen del partido ante la ciudadanía. Es decir, de que ya no queremos un partido que solamente pretenda captar adeptos con críticas, sino que a esa crítica que venga adosada una propuesta de solución, una alternativa de solución. Es decir, de que el partido deje de ser un espectador crítico de la coyuntura que se vive en la nación, sino que sea un protagonista
de los cambios que se necesitan en la República del Paraguay. Hay que decirlo, el Partido Liberal Reclamo Auténtico tenía una riquísima historia, no hizo ninguna propuesta en todo este tiempo porque no tenía un directorio sesionando más que en la trinchera, digamos, ¿verdad? O sea, peleándose. Ahora, yo quiero pedirte un dato que me parece que es fundamental para esta entrevista. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es lo que se elige? ¿Qué es lo que es tan delicado perder para Efraín Alegre en el directorio? En el estatuto partidario existen decenas de secretarías y direcciones. Entre las más importantes podemos citar la Secretaría General, la Secretaría de Actas, que relata todo el acontecimiento en una sesión ordinaria o extraordinaria, la Tesorería, que tiene el manejo financiero y económico, es decir, la Tesorería va a ser la más importante justamente porque se debería de dilucidar y transparentar cuáles son los pasivos del partido, cuáles son los activos del partido, quiénes son los acreedores del partido, qué podemos hacer para salir de esa crisis económica que pone en riesgo el apoyo a los candidatos a intendentes y concejales. Y rápidamente tenemos que hacer este trabajo, ¿verdad? Otra de las secretarías son las de organización, la de capacitación, asuntos electorales, entre otras, ¿verdad? Pero esas son principalmente las más importantes que se busca ocupar desde este bloque mayoritario, no para que haya un manejo paralelo a lo que sería la conducción del presidente del partido, sino que para que haya una pluralidad y que haya un equilibrio en la conducción política. Ya no más ese manejo discrecional. Es momento de que todos los sectores internos del partido puedan debatir y puedan dialogar, pero en el seno institucional del partido. Lo que se quiere es el fortalecimiento institucional, pero aparentemente existe algún tipo de inconveniente para que haya ese diálogo, ese debate en el seno partidario, en la institución, ¿verdad? Ahora, Carlos, ¿qué pasaría en la hipótesis de que Efraín Alegre siga actuando como Efraín Alegre? Me refiero a que repita su accionar arbitrario, su intento de manejar discrecionalmente el PLRA como lo hizo en los últimos años, y desconvoca si no tiene mayoría, si no logra imponer su voluntad, no acata. ¿Qué pasaría? ¿Cuál sería la perspectiva en ese caso? En este quinquenio, el bloque mayoritario de miembros del directorio van a hacer respetar lo que establece el estatuto. El estatuto partidario vigente establece que cada 15 días debe convocarse a una sesión ordinaria y bueno, la conducción sectaria o las estrategias políticas que vino desarrollando el directorio saliente, presidido por el mismo señor, nos ha llevado a innumerables fracasos electorales. Las elecciones municipales que se vinieron dando por los casos vacantes de cargos a intendentes no fueron exitosas. Las elecciones nacionales tampoco fueron exitosas. Entonces, tenemos que cambiar la metodología, la estrategia, el modelo de conducción y entender de que con un manejo mucho más democrático, aperturista, pluralista, participativo, vamos a poder encontrar la fórmula para ocupar espacios de poder, ¿verdad? Y no solamente en lo que respecta a lo electoralmente hablando, sino que hoy, lastimosamente, porque el directorio no tiene un debate entre todos los sectores, no hay un diálogo de la cúpula liberal en el seno partidario, se permite el copamiento del Partido Colorado en todas las instituciones y en todos los poderes del Estado. Entonces, ese equilibrio político y de poder también es recurrente en la República del Paraguay y para eso los liberales o los líderes o la cúpula deben entender de que necesariamente se impone una unidad pragmática. Te voy a preguntar a la vuelta de la pausa, diputado, algunas cuestiones así que quiero plantearte muy en sencillo. Por ejemplo, ¿qué es lo que los dirigentes no saben sobre el PLRA y necesitan saber? Por ejemplo, en términos de su economía, ¿qué no saben? ¿Cuáles son los datos que se ha ocultado durante todo este tiempo y que les parece importante conocer? Pero hacemos una pausa y a la vuelta retornamos con nuestro invitado.
Seguimos conversando con nuestro invitado de hoy, el diputado del PLRA, miembro del directorio de dicha organización, Carlos Silva. Bueno, ¿cuáles son aspectos que ustedes necesitan saber sobre la administración Alegre y cuyos datos no tienen en este momento y que están exigiendo? Primeramente, conocer el pasivo detallado que tiene el Partido Liberal. Es decir, conocer quiénes son los acreedores, los poseedores de bonos partidarios que se dieron en las últimas elecciones. Conocer cuáles son las entidades financieras que tienen una deuda o que el partido con quien tiene una deuda. Conocer el capital adeudado, el interés adeudado también. Por supuesto de que existen versiones de que ya hay embargos de activos del Partido Liberal, llámense comités de varios puntos del país. Y todos esos datos es lo que se quiere tener con un informe transparente, una gestión transparente para saber qué es lo que tenemos que hacer para plantear la refinanciación o renegociación de la deuda partidaria, plantear algún tipo de acuerdo con quita a los poseedores de bonos o de repente conocer también cuáles son los activos partidarios para disponer y acceder a un nuevo crédito para poder acompañar la campaña de los candidatos a intendente y concejales. Sí o sí van a necesitar crédito. Dice el presidente del partido de que con la deuda que tiene el Estado paraguayo con el partido se salda todo el pasivo que tiene el Partido Liberal, toda la deuda que tiene el Partido Liberal, pero dicen otros de que no alcanza porque sobre el capital adeudado existen intereses punitorios ya que aumentaron de una manera tremenda la deuda del partido, ¿verdad? Además están judicializados varios casos. Existen que varios tienen que ver casos con el manejo judicializados. financiero justamente y con los recursos que le proporciona el Estado al partido. Totalmente, y son esos datos justamente lo que uno quiere tener en limpio para ver qué hacemos. Porque tenemos una cuenta regresiva que son las elecciones municipales. Exactamente. Hay una pregunta, Augusto, que nosotros tenemos la información, porque hay vicios que se reproducen en todos los partidos con mayor o menor intensidad, esto que decíamos medio en serio, medio en broma, al arranque del partido, sobre el apego a la democracia, que es mucho cuando ganás y no es nada cuando perdés, se convierte, es cuestionada. También otro vicio es el clientelismo. Efraín hoy no tiene mayoría en el directorio del PLRA. El clientelismo y la prebenda, pregunto, porque nosotros tenemos esta información por nuestro trabajo, se convierte en un instrumento para construir mayorías. ¿Qué riesgos ustedes ven de que Efraín, que tiene vínculos con el aparato estatal, políticos y demás, no ande haciendo alguna oferta para esa minoría que es hoy, transformarla en mayoría mañana? Blas N. Riquelme creo que era el senador que siempre utilizaba esa frase: en las noches suceden muchas cosas, ¿verdad? Por las noches suceden muchas cosas. No, obvio. Hoy yo te puedo decir, en este mismo momento existe una mayoría cómoda que va a imponer la pluralidad y el equilibrio en la conducción política del partido. Yo hasta la tarde hoy estuve conversando con miembros del directorio y todos manifestaban que estaban firmes en esa posición. Pero por supuesto, mañana será el día y veremos si eso se mantiene o cambia, ¿verdad? Pero creo yo de que están las posiciones ya asumidas y eso no tendría que variar en lo absoluto, ¿verdad? Hay una mayoría cómoda que no, difícilmente se pueda cambiar. ¿Cómo está hoy en día, Carlos, el mapa en el Congreso? O sea, ¿cómo están los diferentes sectores del PLRA en diferentes islas a las que le corresponden por denominación? Bueno, las bancadas del PLRA distribuidas en Cámara Baja, desde el principio del periodo parlamentario del 2018, nos dividimos en 4 bloques, bancada A, B y C. Hoy hay unas variaciones respecto a mudanzas de parlamentarios de una bancada a otra. Creo yo de que para luego de la constitución del directorio partidario se impondrá algún tipo de acuerdo también que se traspole al Parlamento Nacional. En el Senado existe la bancada A, B y ahora también la C,
porque también hay un desprendimiento. Y se trabajará desde el directorio, por supuesto que en lo político, para que en el Parlamento también existan bloques más solidificados y unidos también, ¿verdad? Yendo del campo electoral, que es el desafío inmediato que tiene el Partido Liberal, todos los partidos políticos en nuestro país, estamos hablando del PLRA y esta situación interna, ¿cómo le puede afectar? ¿Cuántas intendencias tiene hoy el PLRA y cuál es la proyección considerando esta situación? Si no se supera, si se supera, obviamente va a tener su incidencia. Las intendencias administradas por liberales, si no estoy trascordado, están en el orden de los 75 del Partido Liberal, sin contar los que están en representación de alguna alianza o otros partidos de oposición. Están un poco, supera los 70, no quisiera decir exactamente porque no recuerdo, pero la expectativa, por lo menos de nuestro bloque, y que por el mapeo que tenemos, es de que con un manejo claro, equilibrado, con otras estrategias, podemos superar las 100 intendencias municipales. Nuestro objetivo, nuestra meta como Partido Liberal son 120 intendencias municipales. Es un número bastante ambicioso, entiendo yo, pero creo que deponiendo actitudes bastante sectarias y personalistas, el Partido Liberal puede tranquilamente conquistar esa cantidad de espacios en las intendencias, ¿verdad? En Asunción ha alcanzado un nivel interesante de alianzas. ¿Cómo se ve en el resto del país estas políticas de alianzas? Las alianzas superan 100, creo que está entre los 110 y 120 alianzas que acompañan al Partido Liberal en todos los distritos de la República. Ahora, Carlos, el tema municipal, digamos que oculta ciertas discusiones políticas que la oposición, todos los partidos, pero la oposición en particular y el PLRA como su columna vertebral, tiene la obligación de procesar, que es cuál es su identidad política. Hoy hablábamos con Nakatia, me decían, con el Frente Guazú no vamos a hacer un acuerdo, tenemos discrepancias ideológicas, está bien, aunque es una cuestión municipal, es entendible. A nivel de dirigencia partidaria se buscan permanentes acuerdos, hicieron alianzas en 2 elecciones generales con el Frente Guazú. Por otra parte, un sector del PLRA tiene una pata hoy muy cerca del gobierno de Mario Abdo Benítez, aunque le cuestiona en el discurso para la exportación. Entonces, si no arrancan por un intento serio por definir un perfil político, es muy difícil que se convierta en una opción política. Las municipales, te digo, son factibles porque son más liderazgos locales, un voto más al dirigente, pero después a la vuelta de la esquina ya están las elecciones generales. ¿Cómo van a hacer eso? Claro, siempre y cuando las discusiones o el diálogo sea sincero, coherente, no viniendo con un discurso y después había sido, vos le criticás nomás, pero después acordás o tenés algún tipo de entendimiento con algún sector oficialista, ¿verdad? Entonces eso por supuesto que perjudica en la construcción de un proyecto político que pueda imponerse y pueda proyectarse también. Pero por supuesto de que en el directorio en eso vamos a trabajar. Yo, mira, no me quiero adelantar todavía a lo que va a ser la discusión del próximo escenario que va a ser el 2023. Hoy existen coyunturas bastante locales, regionales, que se imponen en el partido porque las elecciones son municipales. Pero cuando las elecciones sean nacionales, creo que el gran debate que va a imponerse en el partido va a ser la estrategia electoral, que uno seguramente, conforme a las declaraciones de un sector, principalmente al del oficialismo partidario, será seguramente la alianza nuevamente. Y otro va a ser la concertación. Y en esa concertación uno se agrupa, tiene la libertad de agruparse con aquel sector afín y enfrentarse políticamente con los otros sectores afines que también conformen algún proyecto político, ¿verdad? Entonces, me parece que ese va a ser justamente el escenario que se va a dar en el 2023 y esperamos nosotros, por supuesto, de que el partido pueda reivindicar por sobre todas las cosas ideológicas las demandas estructurales que existen en la República del Paraguay, potenciar todo aquel bien estratégico que tenga
la República del Paraguay para el progreso, el desarrollo, la búsqueda de la salud gratuita, toda la infraestructura que todavía está muy incipiente, si vamos a hacer una comparación con la región. Y bueno, el gran debate será Itaipú Binacional, Claro, la gratuidad de la salud. El tema de Itaipú va a tener que ser sí o sí un debate en todos los partidos políticos y el vuestro no puede ser una excepción. Carlos, te agradecemos muchísimo el tiempo, que se nos fue ese tiempo justamente también ahora. ¿Sí? Muchísimas gracias, diputado. ¿Sí? No, el agradecido soy yo por esta oportunidad y bueno, a las órdenes siempre. Muy amable. Benjamín, Nos vemos. nos vemos Nos mañana. reencontramos mañana. Ya llega cuenta final.